Bienvenidos a la Iglesia de Nazareno Nueva Visión. Te saluda tu pastor Santos Moreno. Esperamos poder ser de bendición para ti y para tu familia, y que la luz del Evangelio de Cristo alumbre vuestros corazones para seguirle. Sea bienvenido a la casa del Señor, Iglesia de Dios, sea bienvenida. Usted que de diferentes lugares, amén, nos escucha predicar la palabra. Esperamos en Dios que esta palabra sea de fortaleza, sea de ayuda, sea de guía, y que Dios le ayude en ese problema, en esa situación que está pasando. Amén. Iglesia, yo quiero que vaya conmigo a la escritura en el libro de Marcos. Marcos capítulo 10. Gloria al Señor. Marcos capítulo 10, y vamos a leer, mi hermano, ahí en los versículos 46 al 52. Marcos 10, versículo 46 al 52. Cuando usted lo tenga, esa cita en su Biblia abierta, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios, mi hermano, se lee en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu, y dice la Escritura: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, te damos gracias, Dios, por tu presencia, por tu palabra. Te damos gracias, Dios. Orando, Padre, que a través de esta palabra, bendito Dios, Señor, podamos, Dios mío, Señor, buscar tu rostro. Podamos cada día, Padre, esperar en ti, Señor. Que esta palabra, bendito Dios, sea de soporte, sea de ayuda, mi Dios. Aquel que está esperando, Padre, en ti, aquel que está desesperado, mi Dios. Aquel que está, Señor, sumido, Padre, en la desesperación, Señor. Padre Santo, que a través de esta palabra, bendito Dios, pueda conocer, pueda recordar, Padre, pueda entender, Dios mío, Señor, que tú todavía, Padre, estás dispuesto, Señor. Que tú en este momento, Padre, le preguntas y le estás preguntando: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Padre, todo te lo pedimos, mi Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Gloria al Señor. El título, hermano, de este mensaje se llama: ¿qué quieres que haga por ti? Y Dios le está preguntando en esta hora. Dios nos pregunta en esta hora: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es por lo que estás atravesando? Mire, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, que hablan similitud en muchas de las parábolas, muchas de las historias, amén, ¿verdad?, de la Biblia. Hay similitud en ellos. Entonces, dentro de estos evangelios sinópticos, ¿sí?,
narran este milagro de Jesús. Narran, ¿verdad? Describen, ¿verdad? Que un ciego fue sanado. Pero son Marcos y Lucas los que tienen más similitud y hablan de un ciego. Mateo habla de que 2 ciegos, pero Marcos y Lucas hablan de un ciego. Y aún miramos cómo Marcos, ¿sí? El Evangelio de Marcos nos da algunos datos más de este hombre. No solamente habla de un ciego, ¿sí? Sino que nos da su nombre y dice que se llamaba Bartimeo. Y también nos da, hermano, el nombre, ¿verdad? De su padre, ¿sí? Entonces, hermano, Dios le pregunta en esta hora: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es su necesidad? Miramos, mi hermano, aquí en este evangelio, en este pasaje, a un hombre, hermano, a un hombre con una gran necesidad física, a un hombre imposibilitado, a un hombre que no podía, hermano, hacer muchas cosas, un hombre que dependía de otro, un hombre que no podía valerse, no podía ir para donde él quería, no podía hacer todo lo que él necesitaba. Y de esta manera, hermano, dice la Escritura, ¿verdad?, que se la pasaba mendigando junto al camino para poder sobrevivir. Literalmente, hermano, en una descripción, en un concepto literario, literalmente la palabra mendigo, hermano, viene de una palabra griega, ¿verdad?, que se pronuncia así como con una P primero y luego tonochos. P tonochos. Arriba de la primer O lleva así una rayita. Es una palabra griega que describe a alguien que se agacha o se encoge, indicando así pobreza extrema, indicando así miseria y dependencia total de otros, ¿sí? Recuerda, esta palabra tiene mucho significado. Esta palabra tochos, ¿sí? Es una palabra griega, dice, según, ¿verdad?, lo que buscamos por ahí. Describe a alguien que se agacha, describe a alguien que se encoge, indicando así pobreza extrema, miseria y dependencia total de otros. Yo no sé si usted se ha sentido, yo no sé si usted ha visto personas que cuando están pasando por una situación difícil, por algo que los ha lastimado, por algo que los ha herido, por algo que ha lastimado su orgullo, su yo, su ego, que han sido lastimados moralmente, que han sido lastimados físicamente, que están espantados, que tienen miedo, se aíslan, se sientan, ¿sí?, encogen lo más que pueden su cuerpo, esperando encontrar, ¿sí?, en ese abrazo que ellos se dan, consuelo, protección, respuesta. Así estaba Bartimeo. Bartimeo expresaba, ¿sí?, una miseria, ¿sí?, una miseria extrema, una pobreza extrema. No era solamente, hermano, una persona pobre, era una persona que no tenía nada, que vivía de cada día. Describe, hermano, ¿verdad?, no solo a alguien pobre, sino a alguien humillado, a alguien con una gran necesidad. Y ahí vivía Bartimeo, hermano.
las orillas de los caminos, mendigándolas, esperando que alguien, hermano, ¿sí? Le diera algo. Bartimeo, hermano, describe a alguien que no sabe qué hacer. En medio de problemas, en medio de necesidades. Describe a alguien, hermano, que no sabe cómo resolver su situación. Describe a alguien, hermano, que está con una necesidad extrema. Describe a la persona, hermano, que está pasando por una tribulación grande, por una necesidad grande, por un problema grande. Describe, hermano, a alguien como usted y como yo, esperando que será mañana que se resolverá esto. Será mañana que alguien va a poder poner algo en mi mano. Eso era lo que pensaba Bartimeo. Estaba ciego. Será mañana cuando alguien se va a compadecer de mí. Será mañana y será mañana. Será mañana que el día sea mejor. ¿Cuántas veces, iglesia? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces, amigo? Usted que me escucha. ¿Cuántas veces ha estado en esa condición? ¿Cuántas veces, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has encogido? ¿Cuántas veces te has hecho bolita? ¿Cuántas veces has manifestado con tu manera de vivir, con tu manera de comportarte, la amargura, la tristeza, el dolor que llevas encima? ¿Cuántas veces, por más que has intentado no dejar ver eso, otros lo han visto, otros lo han sentido? ¿Cuántas veces? A alguien como usted, a alguien como yo, a alguien que en este momento, mi hermano, está en esa necesidad, a alguien que se siente lastimado, a alguien que está encogido, que está humillado, que está quebrantado. Para usted es esta palabra. Para usted es este mensaje. Para usted que busca y espera solución. Dios le dice por boca de Jeremías, en Jeremías 33:3, Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para usted es esta palabra. Para usted es esta palabra de aliento. Y usted está esperando, hermano, que usted clame. A usted que está esperando el día de mañana, a usted que esperaba que hoy se resolviera esa situación. Para usted que esperaba que hoy se quitara ese dolor, se quitara ese sentimiento, se resolviera esa situación. Dios le dice: clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bartimeo, iglesia, estaba sentado junto al camino cada día, esperando, iglesia, que alguien trajera alivio a su situación. Yo puedo imaginar, hermano, a aquel hombre, ¿sí? Como dice la palabra griega, ¿sí? Alguien con extrema miseria. Alguien agachado, hermano. Alguien humillado ahí. Alguien encogido ahí, hermano. Esperando. Será hoy. Será hoy que alguien va a traer alivio a mi dolor. ¿Será que hoy alguien va a quitar esta carga y este peso que he llevado? Alguien va a quitar esta tristeza que yo siento. Y ahí está cada día Bartimeo. Y ahí está cada día usted que está pasando por esta situación. Humillado, agachado, ¿sí? Como dice, encogido. Tratando de darse amor, tratando de darse afecto.
tratando de sentir compasión a sí mismo por ese dolor extremo, por esa tristeza extrema, por esa carga por la cual usted ya no puede. Ahí estaba Bartimeo. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? La Biblia no dice. La Biblia no dice. La Biblia no dice, hermano, que Bartimeo haya nacido ciego. La Biblia no dice que Bartimeo haya perdido la vista de grande. Solamente habla de su nombre y que él estaba ciego. Pero ¿cuánto tiempo, hermano, llevaba con esta situación? ¿Cuánto tiempo llevaba en ese camino? Un año. Toda la vida. ¿Mas sabe qué? Para él ese día era un día como cualquier otro. Un día lleno de sombras. Un día lleno de preocupaciones. Un día lleno de necesidades. Era un día para él, era un día como cualquier otro. Un día lleno de hambre. Un día con hambre de amor. Un día con hambre de comprensión. Un día con sed de afecto. Un día con sed de compasión. Que alguien tuviera compasión de él. Mas puede imaginar su situación. A nadie le importaba. A nadie le importaba, hermana, que él estuviera ahí. Eran hombres, como dice la Biblia, eran mendigos que estaban mendigando, hermano, migajas, mendigando algo, mendigando afecto, mendigando una moneda, mendigando un pedazo de pan. Ahí estaba Bartimeo. Más a nadie le importaba. Mire, Dios siempre tuvo cuidado y Dios cuidó de que esto no pasara en el pueblo de Israel. Aún Dios puso leyes, hermano, donde aquellos que tenían, ¿cómo le diré? Cosecharan, pero aún las partes más, lo que llamaban las esquinas, las partes más los rincones, vamos a decir así, los rincones de aquellas tierras, no los cosechaban, hermano. Los dejaban para los pobres. Todo lo que se caía, hermano, como nosotros hemos cosechado maíz, toda esa mazorca que se caía en aquel tiempo, hermanos, no la recogían. La dejaban para los pobres. Toda vaina que quedaba después de que cosechaban, no la recogían. Una vez que se recogía la cosecha, no la recogían. La gente pobre venía y recogía eso, hermano. Era una ley que tenía que dejar para que aquel hombre pobre o aquella mujer pobre viviera, hermano. Pero después ya con la venida, hermano, de la gente extranjera, ellos fueron oprimidos. Acuérdense que ellos tenían que pagar tributo y entonces les impusieron, hermano, un tributo. Empezó a haber mucha necesidad. Estas personas ya no tenían, hermano, que comer, ya no tenían de qué manera vivir. Y no les quedó otra más que mendigar por las calles, mendigar por los caminos. A nadie les importaba. Como de la manera, iglesia, que en la necesidad que usted está pasando, en ese dolor extremo que usted está viviendo, quizá, hermano, usted se ha sentido que a nadie le importa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo como Bartimeo, hermano, ha pasado usted encogidito ahí? ¿Ha pasado usted allí, hermano, con su mano esperando que, como decimos, que alguien se apiade de usted, esperando que alguien lo vea, esperando que alguien lo entienda? Bartimeo estaba ahí, hermano, en medio de ese dolor, en medio de esa tristeza extrema, en medio de esa oscuridad en la que vivían sus ojos.
en medio de aquella situación. Bartimeo esperaba escuchar un día que alguien se parara y le dijera: necesitas algo. Mire, hermano, vivimos en una sociedad que parte de esa sociedad, hermano, está aislada. Hombres, mujeres aislados, esperando, hermano, que a alguien le importe y alguien le diga: ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Mire, iglesia, pasa aún dentro, tristemente aún dentro de los hogares, dentro de nuestras casas. Iglesia, muchas veces hay esta costumbre que es mala en los matrimonios. No lo tenemos ni por devoción, ni lo tenemos por costumbre, el levantarnos y: ¿cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste hoy? Esperamos, hermano o hermana, que esté enfermo para ir a su cuarto y ver, voy a ver cómo está. Vivimos en una sociedad, hermano, donde a nadie le importa el dolor del otro. Ya hay una gran parte de esta sociedad, hermano, que está sedienta de amor, está sedienta, amén, de afecto, está sedienta que alguien le diga: necesitas que haga algo por ti. Vivimos en una sociedad, hermano, donde vive el más fuerte. Come el que más rápido masca. Sí. Bartimeo ahí estaba. Mas mire, en aquel día, imagina esa historia, imagina ese cuadro, en aquel día, hermano, que para todos era un día normal. Para todos, hermano, era un día. Bartimeo ese día escuchó algo diferente. Bartimeo ese día, hermano, escuchó algo que no era normal para él. Bartimeo, hermano, escuchó, sí, una voz que no era normal en aquellos lugares. Escuchó una multitud, hermano, que hablaba cosas que no eran normal en aquellos lugares. Entonces, por eso Bartimeo, hermano, preguntó qué era todo aquello. Vaya conmigo ahí al libro de Lucas, donde yo le digo que Lucas vuelve a hablar de esta historia de este ciego, que Marcos lo describe como Bartimeo. Lucas 18, y ahí en el versículo 36. Lucas 18:36 dice: al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Al oír, hermano, que la multitud estaba pasando, al oír que la multitud, hermano, hablaba, al oír que la multitud decía, ¿verdad? Vamos, vengas, vamos todos tras él, vamos a ver si nos sana, vamos buscando milagros, algo estaba pasando. Bartimeo preguntó, al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Lucas dice: y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, hermano, no conocía a Jesús. Pero quizás Bartimeo había escuchado de Jesús. Había escuchado que Jesús era el Mesías. Había escuchado que Jesús era el Hijo de Dios. Había escuchado que Jesús era el Hijo de David, del linaje de David, de la promesa, hermano, hecha a David por boca de Dios, que no faltaría varón que se sentara en su trono y que su trono iba a ser un trono eterno de generación en generación. Y Bartimeo había escuchado eso, iglesia. Por eso cuando a Bartimeo le dijeron: quien está pasando por aquí es Jesús de Nazaret. Oyendo que era Jesús de Nazaret, ¿sí?, comenzó a dar voces y a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David,
ten misericordia de mí. Sabiendo, hermano, que Jesús estaba pasando junto a él, sabiendo que era Jesús, hermano, el Hijo de David. Señor, ten misericordia de mí. Algo diferente pasó en ese día. Quizá usted que está pasando por esa necesidad extrema, quizá usted ha escuchado de Jesús. Quizá usted no conoce a Jesús, no ha visto a Jesús, como Bartimeo no conocía a Jesús, no había visto a Jesús, pero había escuchado que Jesús podía sanarle, había escuchado que en Jesús hay perdón de pecados, había escuchado que en Jesús hay sanidad para los enfermos. Amén. Quizá usted necesitaba escuchar esta palabra. Mire, vaya conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3. Y ahí en el versículo 4, el salmista dice: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová. Por eso, hermano, Bartimeo, hermano, no dudó. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús de Nazaret estaba pasando por ahí, Bartimeo empezó a clamar, empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Con mi voz. Dios espera, hermano, Dios espera que en medio de su aflicción, usted ha escuchado que en Dios hay sanidad, usted ha escuchado que en Jesús hay salvación, usted ha escuchado que en Jesús hay perdón de pecados, usted ha escuchado que en Jesús, amén, hay solución al problema. Dios quiere que con su voz usted clame, Dios quiere que con su voz usted pida. Usted puede arrodillarse delante de la presencia de Dios. Mire, hermanos, venimos, hermano, amén, de unas generaciones donde nos decían que nosotros no éramos dignos, que teníamos que ir a otra persona para que esa persona intercediera por nosotros, que teníamos que decirle a aquella persona que estaba más cerca de Dios que orara por nosotros, que le pidiera a Dios por nosotros. Muchas veces hemos venido a Cristo, iglesia, y seguimos con esa mentalidad. Usted pídale a Dios. Usted que está más cerquita de Dios. Porque Dios sí lo escucha. Yo te quiero decir en esta hora que Dios solamente lo que quiere es un corazón quebrantado. Dios solamente es que quiere que usted y yo entendamos que tenemos una necesidad y que Dios es el único que nos puede ayudar. Que usted puede doblar rodilla ahí donde usted está. Que la Biblia dice que un corazón constricto y humillado, Él no lo desprecia. Y que si venimos a Él, simplemente lo que Dios quiere es que vengamos humillados. Y Él lo puede escuchar. Usted no tiene que esperar: oh, le voy a llamar al pastor para que ore por mí, porque quiero que Dios conteste esta petición. Ahí donde usted está, ahí doble rodilla. Bartimeo había oído perdón de Jesús. Bartimeo en ese momento clamó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El salmista dice: con mi voz clamé a Jehová, y Él me contestó desde su monte santo. Dios quiere que usted exclame. Dios quiere que usted le pida. Cuando Bartimeo, dice la Escritura, hermano, cuando Bartimeo empezó a gritar, cuando Bartimeo empezó a clamar, en Marcos capítulo 10, versículo 48, dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban pasando, hermano, lo miraban como algo poco. Los que iban pasando, hermano, lo miraban como: no molestes, como hazte para allá, cállate. Pero Bartimeo sabía que en medio de esa multitud, iglesia, iba Jesús. No sabía dónde, hermano.
No sabía en qué lugar, pero sabía que en medio de aquella multitud iba Jesús. Pero cuando él clamaba, la gente lo reprendía, la gente le decía, cállate, la gente le decía, no moleste, la gente le decía, hazte para allá tal vez. Pero él cuanto más, hermano, cuanto más le decían que callara, más clamaba, más gritaba. Yo me lo puedo imaginar, hermano, a Bartimeo gritando, con todas sus fuerzas, gritando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia dice, hermano, que entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Jesús, hermano, Jesús escuchó su clamor. Aun cuando muchos, hermano, muchos le decían que se callara. Aun cuando muchos, hermano, amén, le decían, hermano, que no estuviera molestando. En medio, hermano, esta palabra, mi hermano, esta palabra es para usted, esta palabra es para mí. En medio de la situación que esté pasando, usted ha escuchado que Cristo está restaurando, que Cristo ha restaurado hogares, que Cristo ha restaurado matrimonios, que Cristo ha salvado corazones, que Cristo ha transformado familias, que Cristo ha cambiado, mi hermano, el carácter y el comportamiento del ser humano. Mas en medio, hermano, de todo eso, hay gente, hermano, hay gente que al igual que Bartimeo le están diciendo, deja de orar. Deja de orar. Es que te la vas a pasar toda la vida pidiendo. Es que te la vas a pasar toda la vida clamando. Las cosas no cambian. Aquellos hombres le reprendían, aquellos hombres le decían, cállate. Quizás de la misma manera, iglesia, a usted le dicen cada día, cállate. Deja de orar. Con orar la situación no va a cambiar. Pero ¿saben qué? Dios le dice esta mañana. Dios le dice esta mañana a usted que está en la aflicción. No calles. No calles. Sigue clamando. Sigue orando. Sigue ayunando. Sigue pidiendo. Sigue gritando como Bartimeo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Bartimeo gritó, hermano, Bartimeo no hizo caso a aquellas voces. Bartimeo no miraba a quien le decía que se callara. De la misma manera, iglesia, muchas veces vienen voces a tus oídos, voces a tu mente, no sabes de dónde vienen, pero te dice, cállate, deja de orar, deja de pedir, deja de arrodillarte delante de un Dios que no miras. Dios te dice en esta mañana, no calles. Dios te dice en esta mañana, sigue clamando. Dios te dice en esta mañana, sigue glorificando el nombre de Dios. Porque el Señor, hermano, dice que Él se manifestará. Él se glorificará en los que de madrugada le buscan. Él se glorificará en aquellos, hermano, que se humillan, en aquellos que se quebrantan. No calles, iglesia. No calles, sigue clamando. Sigue clamando por tu casa. Sigue clamando por tu matrimonio. Sigue clamando por tus hijos. Aunque el diablo te diga que te calles, aunque el diablo te diga que dejes de clamar, aunque el diablo te diga que dejes de orar, aunque el diablo te diga que no hay solución, no calles. No calles. Dios tiene control. Sigue clamando. Sigue gritando. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero que vaya, hermano, otra vez conmigo al libro de los Salmos.
Ahí en el Salmo 34, versículo 6. Salmo 34. Y ahí en el versículo 6 el salmista dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Bartimeo estaba angustiado. De la misma manera, iglesia, que usted se siente angustiado, usted se siente abrumado, usted se siente así. Mire, cuando estamos cargados de problemas, nos sentimos, iglesia, como poca cosa. Nos sentimos como que no tenemos la fuerza para seguir peleando. No tenemos la fuerza para seguir esperando. No tengo la fuerza ya no tengo ni fuerzas para hablar. El salmista dice: con mi voz, este pobre clamó, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Qué es lo que te está angustiando, hermano? ¿Qué es lo que te está angustiando en esta hora? ¿Qué es aquello por lo cual te sientes así, encogido? Te sientes que a nadie le importas. Jesús escuchó, iglesia, Jesús escuchó el clamor de Bartimeo. Siga conmigo ahí en el libro de los Salmos. Vaya conmigo al Salmo 28 y versículo 6. Jesús escuchó, hermano, el clamor de Bartimeo. El salmista dice en el Salmo 28 y versículo 6: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Tenemos un Dios, hermano, que escucha. Amén. Amén. Tenemos un Dios que ve. Tenemos un Dios que siente. Tenemos un Dios que es omnipresente, hermana. Tenemos un Dios, hermano, que entiende, aún entiende nuestras debilidades, que entiende nuestros problemas, que siente nuestros dolores. Tenemos un Dios, hermana, que escucha, que mira, amén, nuestra aflicción, que mira y conoce nuestra necesidad. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Cristo escuchó, hermano, en medio de aquella multitud. Cristo escuchó a Bartimeo. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Saben qué? Yo veo aquí en Bartimeo un hombre que se levantó seguro. Se levantó seguro que algo iba a cambiar ese día. Algo iba a cambiar ese día su vida. Algo iba a cambiar desde ese momento su historia. Era un hombre, hermano, que no tenía nada más que aquella capa con la que se cubría el viento, con la que se cubría el polvo, con la que se cubría del frío. Pero dice que cuando fueron por él, se levantó, o lo levantaron, se levantó. Pero la Biblia dice, hermano, que tiró su capa, confiado de que algo iba a pasar. Ya les dijo: esto no lo voy a necesitar más. Y va a Jesús. Entonces, sí, Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Entonces, le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿A qué estaba respondiendo Jesús? A las palabras que Bartimeo había dicho: Jesús, ¿sí?, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba
y gritaba a cada momento. Respondiendo Jesús a esa pregunta, a esa expresión, a esa necesidad, Jesús le dice: ¿qué quieres que haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús, iglesia, se detuvo. Jesús escuchó el clamor de Bartimeo. Como Jesús ha visto su necesidad, como Jesús ha visto tu aflicción, Jesús ha escuchado tu clamor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Jesús se ha detenido, iglesia. Jesús te miró, me miró junto al camino, necesitado. Jesús se detuvo. Jesús se ha detenido en este momento, iglesia, y Jesús te dice: dime, ¿qué quieres que haga por ti? En tu necesidad que estás pasando, en esa aflicción que sientes, ahí en ese rincón donde tú estás, ahí en ese mundo de sombras donde tú vives, ahí donde a nadie le importas, ahí donde esperas cada día que se resuelva esa situación, ahí en medio de esas lágrimas, Dios te dice en esta hora, en esta mañana, en este momento, Dios te dice: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Ponte de pie, iglesia, en esta hora. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús te está preguntando. Ahí donde tú estás, Jesús está preguntando: ¿qué quieres que haga por ti? Acuérdense que el salmista decía: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Hay otro salmo, mi hermano, que está en el Salmo 22 y versículo 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Te voy a leer otra vez este salmo. Porque no despreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Dios no menosprecia tu situación. Ahí donde tú estás, aquí donde tú estás, ahí en la necesidad que estás pasando, iglesia, Dios no menosprecia lo que tú estás pasando. Si todos han pasado frente a ti y a nadie le has importado, si todos han pasado sobre ti y todos te han menospreciado, Dios dice que Él no menosprecia tu aflicción. Dios dice que no menosprecia a usted que está afligido. Dios dice que Él no esconde su rostro de usted, sino que cuando usted clamó, Él le oyó. Cierra tus ojos. Ahí donde tú estás, ahí en medio de tu aflicción, ahí donde te has encogido, ahí donde decimos, ahí donde te has hecho bolita, ahí donde solamente tus manos te abrazan, donde solamente puedes sentir y estás deseoso de ese abrazo, ahí donde todos te han menospreciado. Dios te dice
que Él no menosprecie tu aflicción. Nadie te ha visto cómo te sientes. Nadie te ha preguntado cómo te sientes. Nadie te ha preguntado por la situación que estás pasando. Aun cuando te han visto afligido o afligida. Aun cuando te han visto ahí encogidito o encogidita. Nadie te ha preguntado. Mas Dios te dice en este momento que Él no ha menospreciado tu aflicción. Él te ha escuchado. Solamente Dios te dice en este momento que quieres que haga por ti. Solo pídelo. Solo dímelo. Jesús de Nazaret está pasando por aquí. El Cristo de la gloria ha llegado ahí donde tú estás. El Cristo de la gloria te ha encontrado ahí en tu aflicción, en tu dolor y en tu necesidad. Y solamente le está preguntando qué quieres que haga por ti. Bartimeo le dijo que recobre la vista, maestro. Que recobre la vista, maestro. Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y en este momento, iglesia, Dios te dice: ¿qué quieres que haga por ti? Ábrelo. Exclámalo. Dile la necesidad que tú tienes delante de Dios. Dile lo que tú quieres. Dile lo que tú necesitas. Dile por lo que estás pasando. Dile la necesidad que tienes. Dile el anhelo de tu corazón. Con mi voz clamé a Jehová y Él me escuchó y me contestó desde su monte santo. Dios ha escuchado tu oración. Dios ha escuchado tu clamor. Dios ha contestado en este momento. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque hoy hiciste algo especial, Señor. Cuando para muchos, Señor, era un día normal, cuando para muchos es un día como otro, Señor. Tú miraste la aflicción, tú miraste la necesidad, tú escuchaste el clamor, Señor, que salió, Padre, de ese corazón necesitado, que salió de ese corazón, Señor, herido, de ese corazón lastimado, de ese cuerpo herido, de ese cuerpo enfermo, Señor. Y te has detenido, Señor. Te doy gracias, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque no siendo merecedor, Padre, de tus justicias, ni siendo merecedor de tus misericordias, tú te has detenido, Padre. Y aun cuando nadie, Señor, nadie había preguntado: ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Te alabo, Señor. Te alabo, Padre. Dile al Señor: te alabo, Señor. Te alabo, Padre. Te exalto, Señor, porque tú te detuviste. Te exalto, Señor, porque tú miraste mi aflicción. Porque te interesaste en mí y me has preguntado qué quieres que haga por ti. Porque has visto, mi Dios, en ese lecho de dolor a esta persona, Señor. Porque has llegado, Padre, a ese lugar de sufrimiento y de dolor, de desprecio y de incomprensión. Bendito Dios. Oramos, Padre, para que esta palabra, bendito Dios,
sirva de sustento, sirva de apoyo, Señor, sirva de soporte, Padre. Que Dios mío, en este momento, Padre, aquel que está necesitado, Señor, clame a ti, Padre, en medio de su aflicción. Que pueda, Padre, entender y conocer que en ti, Padre, hay perdón de pecados, que en ti, Dios mío, hay solución, que tú eres, Dios mío, el único, Padre, el único, Señor, que puede sanar, el único, Señor, que puede abrir los ojos al ciego, el único que puede resolver ese problema en ese matrimonio, en ese hogar, que es el único que puede cambiar el carácter y la conducta de ese hijo rebelde. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A ti la gloria, Señor, y a ti la honra, Dios, por los siglos de los siglos, mi Dios. Porque viste la aflicción. Viste la aflicción de tu siervo, viste la aflicción de tu siervo, viste la aflicción del que sufría, Señor. Y te detuviste, Padre, a su clamor. Bendice, Padre, restaura y sana, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Le voy a pedir a mi hermana Marisol que ore para ser despedidos. Amén. Vamos a orar, Padre Santo Señor. Le damos gracias, Padre, por la palabra del día de hoy, Padre Santo Señor. Te pido que tú nos ayudes, Padre, a guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre Santo Señor, y a saber que podemos pedirte, Padre Santo Señor, qué es lo que necesitamos de ti, Padre, qué es lo que queremos que tú hagas en nuestra vida. Ayúdanos a tener esa fe, Padre Santo Señor, esa confianza en ti, y que tú seas bendiciéndonos, Padre, y nos ayudes, Padre Santo Señor, cada día a seguir adelante. Te pido que nos despidas en paz en esta hora y que nos lleves con bien a nuestros hogares y nos permitas regresar, Padre, a alabar y a glorificar tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Que el Señor le bendiga, iglesia. Salúdese en el amor de Cristo y recuerde: con mi voz clamé a Jehová y Él me contestó desde su monte santo.